Ángelo nos contó muy temprano, Angie, de los proyectos de ley que vienen para quitarle a bomberos un 2% de ese porcentaje que viene de los seguros. El 4% es para bomberos. Sí, y son dos proyectos de ley, le quitan un 1% cada uno, es decir, un 2%, teniendo en cuenta que reciben un 4%, entonces se quedarían con la mitad. Se trata de la ley para el fortalecimiento de seguridad pública y también de la ley para financiar a deportistas de alto rendimiento. Fueron muy claros, precisamente el director de bomberos, Héctor Chávez, hizo un video que compartió en redes sociales y compartió en los medios de comunicación sobre cómo les va a afectar el quitar este 2% de esos ingresos al crecimiento precisamente de esta institución que es tan importante en nuestro país. El grito en el cielo, diría alguien, sí, producto de esa intención que está en la Asamblea Legislativa. Precisamente está don Héctor Chávez a esta hora con nosotros, el director de bomberos, Ángelo. Don Héctor, buenos días, saludarlo, gracias por estar acá con nosotros en Extra Radio. El video que circuló ayer fue muy vehemente de su parte, diciendo que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que bomberos pierda la mitad de los ingresos que recibe por conceptos de seguros. ¿Cómo está, don Héctor? Bienvenido, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes y muchas gracias por esta gran oportunidad que nos dan de poder explicar los alcances de estos proyectos y cómo impacta esto al servicio que brindamos a todo el país. ¿Cómo impacta, don Héctor? Empecemos por ahí. ¿Por qué es tan grave, tan delicado que dejen de percibir el 50% de un impuesto? Muy bien lo dice usted, en el sentido de que a veces se minimiza el asunto cuando hablan de rebajar un 1%, pero la verdad es que estamos hablando del 50% de los ingresos que nosotros recibimos provenientes de los seguros. Un tema que me gustaría aclarar, para iniciar, es que existe un problema de fondo en la formulación de los proyectos, porque estos se han basado en decir a la población que el cuerpo de bomberos tiene un superávit, ¿verdad? Un superávit enorme, gigantesco, ojalá lo tuviéramos. Han dicho en algunos medios que tenemos un superávit de 99,000 millones, imagínense ustedes, pero yo les quiero explicar en este sentido de que eso no es un superávit, porque esos números que están dando malintencionadamente a la población es realmente nuestro patrimonio. Por ejemplo, en esos 99,000 que hablan ellos, hay 13,000 que son los terrenos donde están las estaciones de bomberos. Hay 43,000 que son todos los edificios de las 75 estaciones que tenemos en el país. Y también ahí están los 15,000 que valen todas las unidades extintoras que utilizamos día a día para la atención de emergencias, así como todos los activos. Es decir, de esos 99,000, prácticamente solamente hay un rubro disponible, ya voy a explicar esto, para la inversión, que es de 19. Entonces no es cierto que existe ese famoso superávit del que están hablando. Esos 19,000 que están disponibles realmente es un dinero que está previsto para la apertura de muchas estaciones que se requieren en nuestro país. Le voy a poner algunos ejemplos de estas estaciones que para nosotros resultan vitales. Por ejemplo, en la península de Osa, en la península de Guanacaste está el tema de Cóbano, que está muy aislado de la estación más cercana, que es Paquera. Allá en San Carlos, Guatuso, el tema de Sardinal, zona de muchos incendios forestales. Está el tema de Guásimo, ¿verdad? El tema de Lepanto, Tucurrique, Muelle, Nosara, Pocosol, sí, Ojancha, Chomes, el caso de Ciudad Colón. O sea, muchas estaciones que no tenemos hoy, como es el caso también de Escazú, donde tenemos que salir desde Pavas en medio de esas presas. Claro, pero don Héctor, el punto tal vez importante es que ese dinero que sí está en nuestros registros está previsto para la construcción y apertura de estación a estas comunidades. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque tenemos 5 años de estar en regla fiscal y no se podía ejecutar ese dinero. Ahora, afortunadamente, pues gracias a la ayuda de los diputados, el año pasado salimos de regla fiscal y este año ya estamos presupuestando muchos de estos proyectos para el año entrante. Claro, don Héctor, dos cosas. Bueno, me quitó, le iba a hacer la pregunta al final, ¿por qué no se han hecho? Pero ya la respondió. La otra es,
Don Héctor, está bien, el superávit no es del tamaño como se ha pintado en algunos medios y algunos lo han dicho de más de 90.000 millones, etcétera, etcétera, pero sí hay un superávit interesante. Digo, si se le quita ese 2%, así sea el 1%, si sale uno de los proyectos nada más y el otro sí queda, o si salen los dos, entonces se le quita el 2%, no es que se vaya a quebrar Bomberos. Nosotros tenemos un balance entre los ingresos y los egresos. Este balance históricamente ha sido prácticamente muy parecido. ¿Por qué? Porque el tema del gasto es un tema muy importante. Los precios aumentan. Voy a poner un ejemplo, tal vez para poderme explicar. Hace 15 años, cuando pasó la ley de bomberos, una máquina de bomberos costaba $200,000. Hoy en día, una máquina de bomberos, que son equipos que tienen que importarse, ya casi supera los $800,000. Entonces, sí hay un aumento paralelo entre los ingresos y los egresos, y eso se demuestra pues en los estados financieros que tenemos. Ahora bien, ese dinero que estamos hablando ahí, que se generó el superávit en los últimos 5 años, no es que sobró, es que no se pudo utilizar. La regla fiscal nos puso un techo durante 5 años. Entonces, muchas comunidades que se acercan a nuestra institución para pedir una estación de bomberos, porque la más cercana está a 1 hora, y cuando llegamos, pues siempre llegamos, pero no siempre somos efectivos, ¿verdad? Especialmente en los incendios estructurales. Nosotros pues tenemos como función pues salvar la vida de las personas, las propiedades y el medio ambiente. Indudablemente, esto no se puede lograr si no tenemos ese equilibrio financiero que se requiere para que la organización pueda operar. Entonces, hablemos de quebrar o no quebrar al cuerpo de bomberos. Yo pienso que una organización puede trabajar al mínimo, no crecer, ir disminuyendo la calidad de sus servicios. Eso ocurre y puede ocurrir. Pero esa no es la idea nuestra. La idea nuestra es más bien fortalecer los servicios. Yo creo que aquí no se trata de vestir un santo para vestir a otro, se trata de que todas las instituciones estemos bien, pero no a costa de que se socave el servicio de otra institución, como es el caso nuestro. Sí, señor. ¿Qué dejaría de hacer Bomberos si deja de percibir ese 2%? Realmente, la operación de Bomberos estaría en el mínimo. Indudablemente, porque ese 2% que suena, como decíamos al principio, muy poquito, realmente es el 50% de los ingresos que recibimos de los seguros. Entonces, ¿qué haríamos? Pues no abriríamos más estaciones, no se podría renovar la flotilla, el tema del déficit tan grande que tenemos de personal. Nosotros tenemos solamente 850 bomberos asalariados. Afortunadamente hay una gran fuerza de bomberos voluntarios de casi 1,000 que se suman a nuestra organización, pero siempre existe un déficit de la parte operativa. A pesar de que nosotros tenemos 75 estaciones y esa cantidad de bomberos, una reducción en el presupuesto llevaría a la disminución de la calidad de los servicios. Don Héctor, y después de la eliminación de la regla fiscal de bomberos, que salió de la regla fiscal en septiembre del año anterior, ¿qué ha sucedido con ese dinero que no tuvieron que destinarlo a la regla fiscal? Sí, cuando se establece la regla fiscal, automáticamente pues se fija un techo presupuestario para bomberos. Y bajo ese escenario nosotros hemos suprimido algunas cosas, por ejemplo, la apertura de nuevas estaciones de bomberos. Es muy lamentable recibir en nuestras oficinas a las municipalidades, asociaciones de desarrollo, grupos organizados que nos ofrecen el lote para abrir una estación de bomberos. Le pongo casos como Tucurrique, que está tan aislado, o casos como Escazú, donde el desarrollo es muy grande y estamos limitados. Y decirles que aunque existe el dinero, no lo podemos hacer. La necesidad es real. Vamos a ver un ejemplo, tal vez, de otro tema que no hemos hablado. Es por ejemplo, Alajuela. Alajuela es una comunidad que ha crecido muchísimo, parques industriales, mucho desarrollo, y nosotros tenemos la estación en Alajuela del mismo tamaño de hace 50 años. O más inclusive, con 2 unidades extintoras. Y esto es un tema
que redunde en la calidad del servicio. Alajuela requiere una estación moderna, grande, pero no lo hemos podido lograr, a pesar de que ya tenemos el lote por allá, porque la regla fiscal no ha impedido. Entonces, ¿qué se ha dejado de hacer? Se ha dejado de estar al día con las necesidades que el país requiere. Alajuela, para citar algo, no es una estación que pueda trabajar con 2 unidades. Ahí se necesita un cisterna, se necesita una plataforma, se necesita equipo moderno, porque los incendios que se presentan a nivel industrial, a nivel de la comunidad, pues son muy importantes. Entonces, hay muchos casos que puedo citar. Por ejemplo, Ciudad Quesada, estamos alquilando una bodega. ¿Dónde están los bomberos de Garavito? En unos contenedores. ¿Dónde están los de la estación naval? Metidos en unos contenedores también. Entonces, a veces vemos las estaciones de San José y decimos, bueno, qué bonitas, qué futuristas que son, pero el resto del país todavía hay una brecha importante que no hemos podido levantar. Nos queda solamente un minuto, Angie, una pregunta final. Sí, don Héctor, quería hacerle una consulta, saliéndonos un poquito del tema del presupuesto. Hace poquito ustedes emitieron una alerta con respecto a los proyectos residenciales que incumplen, 3 de cada 10 incumplen con el tema de los hidrantes, que sabemos que son claves para ustedes para atender precisamente emergencias. ¿En dónde está habiendo el fallo con respecto a la coordinación para que realmente los encargados de estos proyectos cumplan con todas las medidas, en este caso con el tema de los hidrantes, y facilitarles a ustedes el trabajo en caso de emergencias? ¿Falta algún tipo de coordinación? ¿Falta algún tipo, no sé, de multa, por ejemplo, para tal vez incentivar un poco a que sean más efectivos con el cumplimiento de estos protocolos? Sí, el tema de los hidrantes básicamente se basa en una ley que se aprobó hace ya 15 años. Esta ley permitió darle paternidad o maternidad a los hidrantes. ¿Quién es el responsable de mantenimiento e instalación de los hidrantes? Los dueños de los acueductos. En este país, prácticamente la mitad es de AIA. Hay un 30% aproximadamente de las asadas, y el resto pues son municipalidades y empresas de servicios públicos, etcétera. Entonces ellos son los responsables. A bomberos le toca decir dónde se coloca el hidrante, y a las administradores de acueductos dónde deben financiarlo con un tributo que la misma ley les da, y deben también. Ahora bien, se ha avanzado muchísimo. Cuando pasó la ley teníamos 5.000 hidrantes y solo 2.500 buenos, ¿verdad? Hoy tenemos ya casi 20.000 hidrantes de buen estado en el país, pero hay algunas municipalidades que todavía están atrasadas en el proceso o no lo han tomado con toda la fuerza, y nosotros estamos trabajando de lleno con todas esas municipalidades que por alguna otra razón no han implementado la ley que les da la obligación de instalar hidrantes en las comunidades que así lo requieren. Sí, bueno, hablando precisamente de planes reguladores ahora, eso es parte de... Don Héctor, ha sido muy amable con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y el Cuerpo Bombero está para servir a la comunidad costarricense, y nuestra lucha porque no se reduzca el dinero es finalmente para que podamos continuar dándole el servicio a todas esas familias que lo requieren. Muchas gracias. No, señor, que me le vaya muy bien. Don Héctor Chávez es el director de bomberos, del Cuerpo de Bomberos, aquí en nuestra radio esta mañana.